Seleccione la respuesta correcta. Después de escuchar las distintas reacciones que dieron varias personas y las cuales agradecemos su participación, dándole vida a esta sección interactiva, seleccione la respuesta correcta. Vamos ahora nosotros a abordar a Gálatas 3:28. Vamos a dar nuestro comentario y vamos a tratar de ver entonces qué es lo que realmente enseña Gálatas 3:28. Miren, pienso que una manera adecuada de abordar esta cuestión es, en primer lugar, analizando el mensaje de Gálatas 3:28 en su propio contexto, y en segundo lugar, considerando las demás epístolas paulinas, tratando de verificar al respecto un cambio o evolución en el pensamiento paulino, o si por el contrario hay una persistencia del mismo. Yo sé que es muy popular la idea de que Gálatas 3:28 da por eliminada que el judío no es superior al gentil, que la persona libre no es superior a la esclava y que el hombre no es superior a la mujer. Y en muchos foros y por muchas personas que defienden, al igual que yo, la igualdad de derechos para hombre y mujer, citan mucho a Gálatas 3:28 porque no hay hombre ni mujer. Sin embargo, creo que, en honor a la verdad, a Gálatas 3:28 no ha sido bien entendido. Por eso se utiliza fuera de contexto para decir algo que no es. Fíjense que en lo personal yo estoy comprometido, y lo he demostrado con mucho trabajo que tengo desde la perspectiva de género, en la que defendemos los derechos igualitarios para hombre y para mujer, y que sean los talentos y que sean esas capacidades las que establezcan diferencias, y no que una construcción social artificial imponga a uno unos valores y unos papeles, unas funciones y hasta unos espacios, y a otro los privilegie concediéndole prácticamente todo desde una perspectiva de superioridad con relación a la otra parte. Consideremos entonces pues a Gálatas 3:28 en su contexto. Una observación detenida de Gálatas 3 del 6 al 29 pone de manifiesto que Pablo está tratando aquí de la promesa hecha a Abraham, de las bendiciones que implica y de la manera de tener acceso a ellas. En otras palabras, Pablo está hablando de la manera en cómo convertirse en heredero de Abraham. Chequeando Gálatas 3 del 6 al 29, es evidente que Pablo no está abordando la cuestión de las distinciones socioculturales que existían en su tiempo entre el judío y el gentil, entre la persona libre y la persona esclava, entre el hombre o varón y la mujer. En ese sentido, para Pablo, tomando como base a Génesis 12:3, que dice: bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo toma como base ese pasaje, Génesis 12:3, y llega a la conclusión que manifiesta en Gálatas 3:8, de que los gentiles estaban incluidos en la promesa hecha a Abraham, que Dios no solo tuvo en sus propósitos a los judíos. En suma, según Pablo, los gentiles también son herederos de Abraham y no solo los judíos. En consecuencia, Pablo ve un uso instrumental y transitorio de la Torá, que ha sido mal traducido por la Septuaginta como nomos, con la palabra griega nomos, y así pasó al Nuevo Testamento, y se le ha dado, incluso en nuestras traducciones castellanas, el sentido de ley. Pero lo cierto es que cada vez que leemos ley en este contexto del Nuevo Testamento, la palabra que está en el pensamiento original es el Torá. Entonces Pablo ve un uso instrumental y transitorio de la Torá, ya que después de todo, para Pablo, la promesa hecha a Abraham fue ante todo una promesa sustentada en la fe, y por esto le llama a Abraham el creyente. Ahora bien, después de argumentar Pablo de que tanto el judío como el gentil, precisamente el primer binomio de Gálatas 3:28, tienen acceso a la promesa hecha a Abraham mediante la fe, Gálatas 3:21 al 27,
Pablo da un paso más adelante y, sabiendo las diferencias socioculturales que imperaban en su cultura y en su tiempo, concluye en que a pesar de dichas distinciones, sí, Pablo sabía que todavía eran existentes las diferencias. Cuando escribe Gálatas, Pablo está claro que todavía existe diferencia entre el judío y el gentil, entre la persona libre y esclava. Curiosamente, en el segundo binomio, Pablo pone adelante a la esclavo, cuando generalmente se ponía adelante del binomio la persona que se consideraba superior. Es decir, uno esperaría que Pablo hubiese dicho entre el judío y el gentil, entre la persona libre y la persona esclava, entre el varón y la mujer. Pero Pablo dice en el primer binomio entre el gentil y el judío. En el segundo, entonces, increíblemente, habla de libre, el esclavo y la persona libre. Y en el tercer binomio vuelve al mismo orden del primero, varón y mujer. Entonces, Pablo, sabiendo que esas diferencias eran existentes en su propio tiempo, y vamos a demostrar que también él estaba inclinado a ellas, oiga bien, en algún sentido, fíjense, Pablo concluye en que a pesar de esas distinciones que consideraban superior al ser humano libre en relación al esclavo, que consideraba al varón como superior a la mujer, Pablo concluye en que el acceso a la promesa hecha a Abraham es por igual para todos y para todas, para el judío y para el gentil, a pesar de que el judío se consideraba y se considera en una situación privilegiada en lo que a religión y relación con Dios se refiere, y en cierta forma también superior al gentil. También Pablo entiende que el acceso a la promesa hecha a Abraham es por igual para la persona libre como para la persona esclava, y también para el hombre como para la mujer. En consecuencia, en lugar de Pablo dar por eliminadas las distinciones socioculturales de su tiempo en relación a estos tres binomios mencionados, judío, gentil, persona libre, persona esclava, varón y mujer, más bien Pablo parte de esas distinciones, las da por sentadas, sin duda, para enfatizar entonces la radicalidad de la fe como medio de tener acceso a la promesa hecha a Abraham. En conclusión, Gálatas 3:28 no afirma que las mencionadas distinciones socioculturales de su tiempo, oiga bien, están eliminadas. Más bien plantea que frente a la fe, en relación a la fe y su papel como única vía de acceso a la promesa hecha a Abraham, según Pablo, y en cuanto al acceso a la promesa hecha a Abraham, no hay distinción ni discriminación sociocultural que tenga sentido. Todos y todas, judíos y gentiles, esclavos y libres, varones y mujeres, tienen acceso a la misma, de la misma manera, mediante la fe, tienen acceso a la promesa hecha a Abraham. Y en ese sentido, entonces, no tiene sentido a pesar de cualquier distinción artificial y sociocultural que exista y pueda existir en nuestro contexto histórico y sociocultural. Según Pablo, en Gálatas 3:28, tenemos acceso a la promesa hecha a Abraham mediante la fe, y es en este sentido en que debe entenderse la afirmación de que ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Repito, en Gálatas 3:28, viendo todo el contexto, Pablo no da por eliminadas estas distinciones de que el judío es superior al gentil o se siente en una situación de privilegio con relación al gentil, de que la persona libre era considerada superior a la esclava, de que el varón era considerado superior a la mujer. No, Pablo lo que dice es que precisamente y a pesar de esas distinciones socioculturales, Pablo entiende que tenemos acceso unos y otros mediante la fe. Tenemos acceso a la promesa de Abraham, nos podemos hacer herederos de Abraham mediante una sola vía de acceso para todos, que es mediante la fe. En ese sentido, entonces, Pablo dice que en relación a esa vía de acceso, a esa única vía de acceso a la promesa de Abraham, entonces no hay varón, porque no hay que ser varón para tener acceso a ella, no hay diferencia con relación al gentil, porque el gentil, igual que el judío, tiene acceso por la fe a la misma promesa hecha a Abraham.
también entiende que ya no hay libre ni esclavo, en el sentido de que a la hora de tener acceso a la promesa hecha a Abraham, no es un privilegio ser libre y no va en detrimento de la persona el ser esclavo. Tanto el esclavo como el gentil tenían acceso, según Pablo, a la promesa hecha a Abraham mediante el mismo medio, mediante el mismo recurso, la fe. Por otro lado, y finalmente, con relación al tercer binomio, Pablo entiende entonces que no hay varón ni mujer, en el sentido de que no hay que ser varón para tener acceso a la promesa hecha a Abraham. Si bien se entendía que el hombre era superior a la mujer, Pablo entiende que a pesar de que socialmente era considerado inferior con relación a la promesa hecha a Abraham, la mujer, al igual que el varón, tiene acceso a esa misma promesa mediante el mismo recurso, mediante la fe. Y en ese sentido hay que interpretar a Gálatas 3:28. Ahora bien, creo que la segunda etapa de nuestro comentario, considerar entonces el pensamiento paulino en torno a estos tres binomios en cuestión en otras epístolas de Pablo. Pero antes de eso, quiero hacer una mención de lo que son el cuerpo paulino estrictamente y la fecha más o menos que se escribieron, para que podamos establecer la relación temporal. Por ejemplo, desde la perspectiva de los estudios críticos, o sea, desde la crítica bíblica, se entiende que Pablo escribió estrictamente 7 epístolas. Las demás se consideran parte de la escuela paulina, parte de lo que sería lo que se llama las epístolas deuteropaulinas, que fueron escritas dentro del marco del pensamiento paulino, pero que en algunos casos llevaron el pensamiento de Pablo a ciertos extremos, y a la vez también que fueron epístolas que surgieron en una época posterior a Pablo. Primera Tesalonicenses sería el primer escrito de Pablo, escrito entre el año 50 y 51. Gálatas sería la segunda, que se escribiría entre el 54 y el 55 más o menos, todas sus fechas aproximadas. Filemón cerca del 55, Filipenses cerca del 56. Primera y segunda de Corintios, ambas se escribirían entre el 56 y 57 o quizás hasta el 58. Y finalmente la epístola a los romanos, que se escribiría entre el 57 y el 58 probablemente. Significa entonces que, partiendo de eso, vamos a ver que Gálatas, siendo la segunda epístola de Pablo, vamos a ver cómo en otras epístolas de Pablo, posiblemente anterior o después, generalmente posterior, vemos ciertas afirmaciones de Pablo que dejan ver que no daba por eliminada la distinción principalmente entre varón y mujer, y tampoco entre el judío ni el gentil. Miren, vamos aquí. Vamos entonces a ver esas evidencias. En primer lugar, por ejemplo, Romanos 3:9 dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que estos estaban bajo pecado. A pesar de que los judíos se consideren superiores, Pablo entiende que estaban bajo pecado igual que los gentiles. En Romanos 3:29, que es una epístola, oigan bien, posterior a Gálatas, dijimos que entre el 57 y el 58, y Gálatas sería dijimos que Gálatas viene siendo la segunda epístola, ¿verdad? Y que dijimos que se escribiría entre el 54 y 55. Entonces estamos viendo que Pablo, unos 3 o 4 años después, está expresando todavía que la distinción entre los judíos y gentil se mantiene. También Romanos 9:24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Oiga bien, sigue en una epístola que es posterior también a Gálatas, se ve la persistencia de la distinción entre judíos y gentiles. 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Otra vez, vemos entonces en este caso, en relación al binomio judío-gentil, como Pablo deja ver que todavía existe esa diferencia en 2 epístolas que son posteriores a Gálatas. Por otro lado, tenemos a 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ok, ya mencioné esa. 1 Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 9:20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, o sea, a la Torá. Aunque yo no esté sujeto a la Torá, dice Pablo, como sujeto a la Torá para ganar a los que están sujetos a la Torá. 1 Corintios 12:13,
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o noten bien, y aunque no menciona el binomio hombre-mujer, en 1 Corintios 12:3 se menciona dos binomios de los tres que hay en Gálatas 3:28, que es judíos y griegos, esclavos y libres. Y aquí vuelve de nuevo Pablo a colocar a los esclavos en primer lugar con relación a los libres. O sea, 1 Corintios 12:3 y Gálatas 3:28 coinciden en poner adelante en el binomio libre-esclavo, pone el esclavo adelante. En Gálatas 2:15 Pablo insiste en que nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahora, vamos a hablar del binomio, la evidencia en torno al pensamiento paulino posterior a Gálatas que se ve en relación al libre y al esclavo. 1 Corintios 7:21, fuiste llamado siendo esclavo, dice Pablo, no te des cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Estamos hablando de una epístola otra vez posterior a Gálatas. 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. 1 Corintios 7:22, y recuerde que 1 Corintios se escribe entre el 56 y 57, estamos hablando de unos 4, casi 5 años después de escrito Gálatas, y se ve que Pablo ve todavía esta distinción como existente. Luego, en una epístola como la epístola de los Efesios, que se considera deuteropaulina, Efesios 6:8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El binomio persona libre, persona esclava. Y en Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, que es la misma cosa, el paralelismo, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en él, en todo y en todos. Repetimos otra vez en dos epístolas deuteropaulinas como Efesios 6:8 y Colosenses 3:11, notamos la persistencia del binomio todavía judío-gentil, e incluye en Efesios 6:8 el siervo y libre, incluyendo también en Colosenses 3:11. Ahora, en relación al varón y la mujer, y aquí donde se torna bien interesante, porque a pesar de que en los escritos de deuteropaulinos se ve, si se quiere, una exageración o una llevada al extremo del pensamiento paulino, es indudable que estas evidencias ponen claro que para Pablo la mujer era inferior al varón, que el varón era en cierto sentido superior a la mujer. 1 Corintios 11:3, que es posterior a Gálatas. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. ¿Cuál? Al varón. Según el contexto, su cabeza es aquí al varón, porque es lo mismo que si se hubiese rapado, dice Pablo. 1 Corintios 11:6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y se le vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que también se cubra. Eso es bajo el entendido de que, dado que es inferior al hombre, y si no se cubre, es una afrenta para el varón, como superior a ella y su cabeza. En este sentido hay que entender lo que Pablo plantea con relación al cabello de la mujer y el velo. 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues, oiga bien, según Pablo en 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Oiga qué cosa, y lo está diciendo Pablo después de Gálatas. Pablo está diciendo aquí que el ser humano, el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. ¿Por qué? Sencillo, porque en el versículo 8 él dice lo siguiente, 1 Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Este argumento lo saca Pablo de Génesis 2, aunque el relato de Génesis 1 no le da al favor, no apoya ese argumento de Pablo, ¿ok? 1 Corintios 11:9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer es por causa del varón. Oiga bien, Pablo, siguiendo la línea de un pensamiento judío que partía específicamente de Génesis 2, puesto que Génesis 1 no hace esta distinción de la creación del varón con prioridad de la mujer y la mujer con posterioridad del varón, sino que en un solo acto creativo Dios crea hombre, varón y hembra. El relato de Génesis 2 pone a la mujer como creada
con posterioridad al varón y como creada por causa del varón. Por eso aparece en Génesis 2 la idea de la mujer como ayuda idónea y no aparece en Génesis 1. Pero también desde esta perspectiva se ve entonces por qué la mujer se entiende ayuda idónea como creada para, en un sentido instrumental, para complacer al varón, parecida a él también, y no se ve que el varón sea ayuda idónea para la mujer. En 1 Corintios 11:11 dice Pablo, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Y este pasaje hay que verlo con sospecha. Mire por qué. Porque aparentemente está diciendo que todo está claro, no hay distinción, no, mentira. Cuando él dice en el 1 Corintios 11:11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, y la mujer es sin el varón, hay que entender que el que está diciendo eso ya ha dicho en los versículos anteriores del mismo pasaje que la mujer es gloria del varón, que la mujer fue creada por causa del varón, que el hombre es cabeza de la mujer, oiga bien, y que la mujer fue creada por causa del varón, repito. Entonces, cuando él dice eso, él lo dice, sí. Bueno, si se mantiene la idea de que ambos son justificados mediante la fe, no hay problema, pero Pablo entiende que a pesar de ser justificados ambos mediante la fe, él insiste todavía que la mujer está por debajo del varón porque el varón es cabeza de ella, de que ella existe por él y por causa de él. Oiga bien, entonces, y de que ella es gloria de él. Ahora bien, según Génesis 1, tanto el hombre como la mujer, a diferencia de lo que piensa Pablo, ambos son imagen de Dios. Ahora bien, 1 Corintios 11:12 dice, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. No, Pablo, espérate, Pablo. La verdad es que sí estamos claros en que todo varón nace de la mujer, porque ahí viene la expresión que se usa en la Biblia, nacido de mujer, para señalar a todo ser humano que viene a esta tierra, porque todos nacimos vía una mujer. Ahora, lo que no está claro y es parte simplemente de una teología que se basa en Génesis 2, pero que Génesis 1 echa bajo tierra, es la idea de que la mujer procede del varón. Entonces, lo que sí es claro es que el varón procede de la mujer, pero no es claro y no es cierto a la luz de Génesis 1 que la mujer haya sido creada por causa del varón. Luego tenemos dos pasajes que se dice que probablemente fueron interpolados, fueron agregados ahí por un copista posterior, que no fueron propiamente paulinos. 1 Corintios 13:34 y 14:35, que dicen, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, o la Torá. 1 Corintios 14:35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Obviamente parece una exageración, porque ya Pablo ha dicho que la mujer que profetice se cubra. Entonces, obviamente que aquí hay una radicalización de un pensamiento paulino, porque esto no concuerda con que una mujer profetice y tome la palabra en la media congregación, solo que Pablo le exige que se ponga el velo. Ahora, en Efesios 5:23, que sería otra vez con que no es autoría de Pablo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo y es su Señor. Sin embargo, 5:23 concuerda con lo que Pablo dijo en 1 Corintios, de que el hombre es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, aunque Efesios se diga que no es de Pablo, repite con exactitud el pensamiento de Pablo que se desarrolla en 1 Corintios 11. Luego, interesante que de esa perspectiva, viendo a la mujer como inferior al varón y sujeta al varón, Efesios 5:33 dice lo siguiente, por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué le exige respeto a la mujer y no al varón? Sencillo, porque está bajo el entendido, parte de la perspectiva de que quien está bajo sujeción y quien está bajo autoridad es el varón, la mujer. Por lo tanto, a la mujer se le está pidiendo que respete. Por ejemplo, cuando existe un marco jurídico determinado y hay una autoridad determinada o hay una cadena de mando, a usted se le pide que respete esa cadena de mando. Entonces, es interesante que al varón se le pide que ame a la mujer, pero a la mujer que se supone que está bajo autoridad y en cierto sentido en un plano de inferioridad, entonces se le pide que respete. Interesante, ¿eh? Ahora bien, en 1 Timoteo 2:11 repite otra vez, insiste en una idea que es deuteropaulina, de que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción,
concordando con 1 Corintios 14:35 y 1 Corintios 13:34, que serían, digamos, posteriores a Pablo. Y ahí mismo va también lo que se dice en 2 Timoteo 2:14, que le echa la culpa a la mujer y dice que la mujer fue engañada, incurrió en transgresión, cuando en Romanos Pablo desarrolla una teología de que en realidad en Edén falló un varón y luego es otro varón el que arregla las cosas, Jesucristo. Entonces, concluimos diciendo de esta manera: es claro que Gálatas 3:28 no da por resuelta, no da por eliminada las distinciones socioculturales que existían en el tiempo de Pablo entre judío y gentil, entre la persona libre y la persona esclava, entre el varón y la mujer, puesto que en el mismo cuerpo literario paulino posterior a Gálatas, 3 o 4 o 5 años después, Pablo insiste en una teología sacada de Génesis 2, en que ve a la mujer en un plano de inferioridad con relación al varón, la ve como sujeta al varón y la ve como una existencia instrumental, puesto que el hombre es imagen de Dios y el hombre gloria la mujer gloria del hombre. Entonces, concluimos repitiendo esta síntesis. Gálatas 3:28 no afirma que las mencionadas distinciones socioculturales de su tiempo entre judío y gentil, entre la persona libre y la persona esclava, entre el varón y la mujer, son eliminadas. Más bien plantea que frente a la fe, en relación a la fe y su papel como única vía de acceso a la promesa hecha a Abraham, según Pablo, y en cuanto al acceso a la promesa hecha a Abraham, con la fe como un papel privilegiado y único, Pablo dice que no hay distinción ni discriminación sociocultural que tenga sentido. Todos y todas, a pesar de cualquier distinción artificial y sociocultural que exista y puede existir en nuestro contexto histórico y sociocultural, según Pablo, en Gálatas 3:28 tenemos acceso a la promesa hecha a Abraham mediante la fe, mediante una sola vía de acceso, y en este sentido es que debe entenderse la afirmación de que ya no hay judío ni gentil, porque no hay que ser judío para tener acceso a la fe de Abraham, solo hay que tener fe. Ni esclavo ni libre, porque a pesar de que la cultura le daba una condición privilegiada al libre con relación a la persona esclava, para Pablo, el esclavo como el libre tienen acceso a la promesa hecha a Abraham mediante el mismo recurso, la fe. Y para Pablo, la mujer, a pesar de ser considerada inferior por él mismo, y como sujeta al varón, todavía Pablo entiende que la mujer no tiene que convertirse en varón para tener acceso a la promesa de Abraham, sino que la mujer, al igual que el varón que se entiende superior a ella, tenían acceso ambos mediante la fe a la promesa hecha a Abraham y a la posibilidad de convertirse en herederos y coherederos de Abraham. Ese es nuestro comentario, esa es nuestra explicación. Por lo tanto, consideramos que la respuesta correcta era la opción B, que no. Gálatas 3:28, a pesar de todo lo popular que hay y cómo se usa, no indica que las distinciones socioculturales mencionadas en los 3 binomios mencionados se dé por eliminada y como inexistentes. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes y lo esperamos el próximo domingo en este su programa Sendero de Esperanza de 1 a 2 de la tarde. Gracias por la sintonía, gracias por darle vida a este programa, gracias por honrarnos con ese honor que nos da de entrar a sus hogares a través de la frecuencia de Radio CTC Villamella. Dios me le bendiga y hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. De la historia y la cultura dominicanas.